Eleonora Petrova soñaba con ser actriz desde niña, pero el destino decidió otra cosa. Esta historia está llena de contradicciones, y cada persona que se encuentra con ella inevitablemente se pregunta quién de sus participantes tiene razón y quién está equivocado. Una niña hermosa, de cabello rubio con destellos dorados, a la que todos llamaban simplemente Lera, olvidando su verdadero y más formal nombre. Eleonora nació en una familia común de Murmansk en 1975. Sus padres trabajaban en una fábrica y los fines de semana pasaban tiempo con sus hijos. Lera, la hija mayor, brindaba una alegría especial a sus padres. En la escuela asistía al club de teatro, era una estudiante exitosa y por eso soñaba seriamente con honorarios fenomenales. Simultáneamente soñaba con ver su rostro en la pantalla grande algún día, por ejemplo, interpretando a Natasha Rostova. Era su heroína favorita. La niña frecuentemente alegraba a sus padres con diplomas por sus logros en actividades artísticas. En la preparatoria, con determinación y sin timidez, se acercaba cada vez más a su anhelado sueño, que parecía estar por cumplirse. Cuando Lera terminó la escuela, todos los miembros de su familia estaban completamente seguros de que debía ingresar a la escuela de teatro y solo ahí. Por supuesto, los Petrov no tenían grandes riquezas. ¿Qué se puede esperar de simples obreros, aunque fueran bastante cultos? Pero por su amada hija, los padres no escatimaron dinero. En 1992, Eleonora llegó a San Petersburgo. Ella estaba decidida y de pie frente al majestuoso edificio adornado con numerosos bajorrelieves, no dudó ni un segundo de que pronto se convertiría en su segundo hogar. Desafortunadamente, la joven no aprobó los exámenes de admisión y sus esperanzas se desvanecieron. Lera regresó a casa desanimada, pero no perdió la fe en un futuro mejor y no pensaba renunciar todavía al oficio de actriz. Sin embargo, en invierno, la familia de la joven sufrió dos desgracias simultáneas. Su padre falleció y su madre perdió el empleo. Al igual que la mitad de sus colegas, los Petrov se encontraron en una situación bastante desafortunada. La salvadora podría haber sido una actriz prometedora. Por eso, la madre reunió el último dinero y casi obligó a su hija a viajar de nuevo a la capital cultural de Rusia. Así, el sueño de Lera revivió. Con entusiasmo, aprobó todos los exámenes exitosamente y obtuvo buenas calificaciones. Pero el rompecabezas seguía sin resolverse. A pesar de que la joven dio el 100% de sí misma, las puertas de la Academia de Arte Teatral volvieron a cerrarse para ella. Su nombre no apareció en la lista de aspirantes afortunados. Petrova sollozaba de pie junto a la puerta del edificio, ocultando su rostro enrojecido de los transeúntes. Pero incluso en ese estado, ella no perdió su atractivo. Uno de los transeúntes, un hombre elegantemente vestido, se acercó a Eleonora y decidió consolarla. «No se preocupe, porque ya tiene un talento actoral maravilloso», dijo él. Su voz, cual bálsamo, reconfortó el alma de la joven que lloraba. «Quiero proponerle que haga una audición para un papel en una película muy seria», insistía el desconocido. Después de eso, Lera se animó por completo. La academia, en cuyas paredes ese día se reunieron sus felices compañeras de edad, ya no le hacía falta. Las pruebas se realizaron y Lera ya se había metido por completo en el papel protagónico de la película. Sin embargo, le advirtieron que, para confirmarla definitivamente en el papel, debía reunirse con alguien. Le entregaron un papelito con un número de teléfono, sin explicarle quién era esa persona. Y fue aquí donde la joven actriz se asustó. Toda esta historia de repente le pareció sospechosa. Huyó del set de grabación, sin esperar su momento de gloria. Lera no quería preocupar a su mamá, sobre cuyos frágiles hombros ya recaía el peso del destino, así que encontró una salida a la situación. La chica envió una carta a Murmansk con un contenido muy agradable, contando que ingresó a la academia, estaba estudiando y todo le iba bien. Al recibir la noticia, la madre estaba en las nubes. Por su parte, Lera sentía cierta incomodidad por haber mentido tan descaradamente, pero al mismo tiempo se tranquilizaba a sí misma. Ella creía que, en este caso, una dulce mentira era preferible a una amarga verdad. Durante un mes, Lera deambuló por una ciudad desconocida, sin empleo, apoyo familiar ni afecto hacia el mundo. Cuando se le acabó el dinero, la chica de repente recordó el número de aquella persona que podría ayudarla a comenzar su carrera como actriz. No tenía a dónde ir, las circunstancias la agobiaban y tenía que hacer algo urgentemente. Lera marcó el número y esperó. Pronto se escuchó la voz de un hombre. Era el empresario Alexander Skvortsov quien hablaba.
Él le fijó una cita que debía realizarse en una semana. La interlocutora de Skvortsov volvió a entusiasmarse, por primera vez desde aquellas pruebas en las que casi la eligieron para el papel principal. En ese entonces también se alegró, pero ahora estaba completamente segura de que se avecinaba algo muy interesante. Después de despedirse de su nuevo conocido, Lera colgó el teléfono y empezó a contar los días con anhelo hasta el encuentro. El día señalado, la chica llegó a uno de los establecimientos de San Petersburgo, que aunque se describía a los empresarios como una pequeña cafetería, en realidad se parecía mucho a una cantina. Skvortsov estaba sentado en una mesa, sonriendo mientras miraba a la hermosa Eleonora con los ojos entrecerrados. Junto a él estaba sentado Ashot Khachatryan, un hombre más joven de apariencia típicamente caucásica. Cuando la invitada entró, él la miró fijamente con sus ojos oscuros, casi negros, en los que brillaron chispas extrañas de inmediato. Lera esperaba que en este lugar comenzara su camino hacia un futuro sin nubes, donde brillaría en la pantalla y reuniría admiradores en el camerino, arreglándose frente al tocador. Pero sus fantasías pronto fueron reemplazadas por la cruda realidad. Khachatryan casi a la fuerza llevó a la chica a una habitación, abusó de ella y tomó un par de fotos de Lera desnuda, y después, con una expresión completamente imperturbable, la felicitó diciéndole que ahora, usando su encanto exterior, atendería a los clientes, es decir, les vendería su cuerpo. Él y su amigo solo necesitaban actrices para películas para adultos, cuyas escenas se desarrollaban todos los días y todas las noches en rincones apartados de San Petersburgo. Dejaré materiales adicionales sobre este caso en el canal de Telegram Strashno-T, el enlace está debajo del video. Lera pensó que ganaría un poco de dinero y de inmediato lo enviaría a su natal Murmansk para su madre y sus hermanas. Pero no fue así. La carrera de la chica de compañía la absorbía como un pantano. Eleonora se convirtió en una de las empleadas más queridas y solicitadas de la compañía con el encantador nombre de encajera. Ella costaba bastante caro, pero ese hecho no impedía que muchos habitantes de San Petersburgo utilizaran sus servicios. Entre ellos estaba también el empresario Skvortsov, mensajero de encajera, Khachatryan, quien se encargaba de mostrar a los clientes de la empresa fotografías de las trabajadoras y luego les proporcionaba a la chica que les gustaba, tampoco despreciaba a la encantadora rubia. En su departamento, además de fotos de varias chicas de vida fácil, también guardaba algunas fotos de Lera. Para ellas, en el cajón del escritorio se eligió el lugar más apartado y secreto. Esta actriz frustrada causaba una impresión mágica en los hombres. Perder a una empleada así significaba perder una gran parte de los ingresos. Por eso Petrova terminó encadenada al difícil mundo del negocio íntimo durante muchos años. Eso era obvio. Mientras tanto, la mamá de Eleonora, engañada por la carta falsa, se alegraba sinceramente por los logros de su hija. En el otoño de 1996, cuando llovía desagradablemente, enviaron a Lera a uno de los hoteles locales. En la habitación, frente a ella apareció un hombre joven, alto, apuesto y simpático. A pesar del panorama nublado que se veía por la ventana, pasaron una noche inolvidable. Ese hombre era otro empresario, un residente de Tyumen llamado Igor Usov. Vino a San Petersburgo por asuntos de su empresa Sobole, que se dedica a la recolección y suministro de pieles. Un día, Usov entró al elevador como siempre, ansioso por descansar en su habitación alquilada. No se dio cuenta de inmediato de que había pisado un papelito y por pura curiosidad decidió recogerlo. Así, el hombre se convirtió en otro cliente de la compañía Kruzhevnitsa y conoció a Lera, cuya imagen ahora se instaló firmemente en su imaginación. Él estaba casado y tenía una hija de 11 años, pero se separaron. La niña vivía con su madre, así que ahora él estaba completamente libre y buscaba un nuevo amor, y ella no tardó en aparecer. Al día siguiente de pasar la noche juntos, Usov, sin poder resistir más, marcó nuevamente el anhelado número. Petrova lo alegró por segunda vez con su visita. El empresario, entusiasmado, intentó de nuevo al día siguiente. Sin embargo, esta vez le rechazaron amablemente, informando que Lera ya estaba ocupada. Decir que Usov se desesperó al escuchar esto es quedarse corto. Él solo la necesitaba a ella. Ahora le preocupaban más los pensamientos sobre su nueva conocida que los asuntos del trabajo. No pudo dormir durante mucho tiempo. Por la mañana ya tenía que regresar a Tyumen. Mirando por la ventanilla, el hombre se prometió a sí mismo que definitivamente regresaría. Y así fue. Afortunadamente surgió otra vez una razón de negocios para otro viaje.
10 días después, Usov estaba en la puerta del departamento en la isla Vasilievsky, que había rentado con anticipación recurriendo a sus conocidos. Lo primero que hizo fue llamar a la encajera. No tuvo que sufrir mucho tiempo esperando. Primero apareció en la puerta la cara hosca del proxeneta y después el encantador rostro de Lera. Tan pronto como el acompañante de la chica salió del departamento, Usov, en vez de lanzarse sobre Petrova, inesperadamente le propuso ir a un restaurante, y ella aceptó. Ahí, en una mesa acogedora, bajo la tenue luz amarilla, se sinceraron mutuamente. Resultó que Lera había estado esperando ese encuentro con la misma emoción que su interlocutor, e incluso con un poco de resentimiento en la voz. Le preguntó por qué en esos 10 días no le había llamado ni una sola vez. Musov quedó gratamente sorprendido. La simpatía era mutua. Siendo un hombre emprendedor, Musov decidió no posponer las cosas y le propuso directamente a la chica irse con él a Siberia, pero no fue tan fácil. Lera se inclinó hacia él y le susurró en voz baja que eso era imposible. No la dejarán ir y si logran escapar pagarán con sus vidas. Y los corsés de las encajeras nunca le habían apretado el cuerpo tan dolorosamente como ahora. Le dolía el alma, porque ella también, sin darse cuenta, se había enamorado hasta las orejas de Igor. Él, cegado por el amor hacia ella, no se apresuró a aceptar las dificultades que se presentaron. A Usov se le ocurrió una idea excelente, o al menos eso le pareció, que Lera llamara a su proxeneta y le dijera que estaba muy resfriada, por lo que no podría trabajar durante varios días. Así lo hizo. En esos días, la joven fingió estar enferma ante sus colegas y exigentes jefes del gremio. En realidad, ella disfrutaba pasar el tiempo con su nuevo enamorado. Ella le contó la historia de su vida, le habló de su infancia, de sus intentos fallidos de ingresar a la escuela de teatro y de su fatídico encuentro con Skvortsov. Igor escuchaba en silencio, y su rostro se volvía cada vez más sombrío cada vez que el destino en el relato de la chica tomaba un nuevo giro desfavorable. Cuando regresaron a casa, él le hizo prometer firmemente a Lera que no saldría a trabajar hasta su próximo regreso. Él viajó a Siberia y durante su estadía la llamaba a diario. En cada llamada, ambos se decían «te amo». Te extraño, te espero. Una semana después, Usov volvió a estar en la isla Vasilievsky. Esta vez, él llamó directamente a la chica, pero ella no contestaba. Entonces tomó un taxi y fue a su casa, pero lamentablemente no la encontró allí. El departamento estaba desordenado, con cosas tiradas por doquier. Parecía que algo terrible había ocurrido. Igor decidió no irse y esperar a Lera para averiguar las circunstancias de lo sucedido. Al día siguiente, ella volvió exhausta, débil, pálida, y enseguida lo contó todo. Fue castigada por ausentarse sin permiso, obligada a trabajar en 3 turnos, casi sin parar, atendiendo a numerosos clientes. Después fue llevada con el mensajero Khachatrian, quien la puso a hacer horas extras. ¿Cómo se llama en el lenguaje del ámbito de los servicios íntimos la compensación de las pérdidas de una prostituta? Pero solo en esta situación ella se convierte en una esclava. La llevan a diferentes lugares y con diferentes personas, y no tiene ningún derecho a negarse a obedecer. Lera no recibió dinero por este periodo de trabajo, solo se enriquecieron sus dueños. Usov estaba realmente furioso. La tarjeta de presentación con una oferta tentadora que encontró en el elevador y ahora llevaba en el bolsillo de su saco, de repente le resultó repugnante. Lo único bueno de esa tarjeta fue que lo llevó a conocer a Lera, pero fuera de eso solo le había traído problemas. Usov la rompió en pedazos y la tiró al bote de basura, pero en realidad los problemas seguían siendo problemas. Eleonora insistía en que era mejor no meterse con sus jefes en Rossum, sin importar lo mal que estuvieran las cosas. Ella temía que ellos se deshicieran de Igor, y eso era lo que menos quería. Un mes después, Susov les rentó un departamento en otro lugar de San Petersburgo, más alejado. Parecía difícil encontrarlos ahí, pero los esfuerzos fueron en vano. Lera volvió a caer en la trampa. La encajera no quería dejar en paz a la guapa rubia. De repente a Igor, que pasaba días enteros quebrándose la cabeza sobre cómo romper todos los lazos con la empresa donde trabajaba Lera, se le ocurrió otra solución. Él contratará a una persona que acepte hacer el papel de un proxeneta novato y literalmente comprará a Lera de sus patrocinadores. $30,000 debían nublar la mente de los codiciosos dueños de las sacerdotisas del amor, y así fue. El hombre principal de la empresa confirmó personalmente que, a partir de ese momento, olvidaría por completo quién es Eleonora Petrova y que ella alguna vez trabajó para ellos. Usov y Lera empezaron a vivir felices.
El empresario ya se mudó definitivamente a San Petersburgo e incluso abrió allí una sucursal de su empresa, cuya sede principal estaba ubicada en Tiumen. El refugio de los enamorados fue un acogedor departamento en el canal Griboedova. En abril de 1997, Igor y Lera tuvieron un hijo. Este acontecimiento alegre casi borró por completo de la mente del recién estrenado padre los pensamientos sobre el pasado. Ahora parecía que la vergonzosa carrera de Petrova era simplemente un malentendido al que ahora se le podía restar importancia. Poco a poco, en la conciencia de ambos padres se iba borrando la repugnante, aunque hermosa en su sonido, palabra encajera. Igor trabajaba. Lera, que desde entonces había tomado la costumbre de recoger su lujoso cabello dorado en una cola de caballo ordenada, cuidaba al bebé y los fines de semana salían juntos a pasear por los parques de San Petersburgo. Pero en junio, en pleno verano, todo cambió. Ese día Usov estaba sentado en su oficina. Nada hacía presagiar problemas, solo el calor que había en la habitación le ponía de los nervios. De repente, a Igor le sonó el teléfono y en la bocina escuchó la voz de su amigo. Después de preguntarle cómo estaba y compartir sus impresiones sobre las vacaciones en Repino, el amigo, como si nada, le dio una mala noticia. Literalmente, hace unos minutos, al mismo lugar donde él estaba, llegó un automóvil de cierta marca y de él bajó un tipo sospechoso, pero no solo, sino con Lera. Por la noche, Usov, preocupado por la situación, decidió hablar con su amada. Resultó ser muy triste. La encajera los halló aquí de nuevo tras casi 2 años. El hombre con el que Lera llamó la atención del amigo de él resultó ser ese mismo Skvortsov. Las historias de Petrova sobre que ahora es una esposa y madre respetable no le importaban en absoluto a este hombre, acostumbrado a vivir a lo grande. Él le exigió que lo visitara de vez en cuando, y si no lo hacía, la amenazó con que su querido Igor tendría grandes problemas. Lera estaba asustada, mientras que Usov estaba enfurecido. El contrato firmado con los antiguos dueños de Eleonora, de alguna manera mágica, perdió validez, y los $30,000 se esfumaron como si nunca hubieran existido. Al cabo de un tiempo, un domingo, en la entrada de un edificio ubicado en la calle Bolshaya Pushkarskaya, se encontró el cadáver de un hombre de 44 años. No fue difícil establecer su identidad. Era Alexander Skvortsov. Su muerte ocurrió temprano en la mañana como resultado de 2 heridas de bala. Una bala impactó en el torso de la víctima y la otra no en la cabeza o el corazón, como suele suceder, sino en la ingle. Los agentes de la policía empezaron a quebrarse la cabeza sobre quién, para qué y por qué de una manera tan misteriosa se deshizo del empresario. Todas sus pertenencias, incluido el teléfono y la cartera con una gran suma de dinero, permanecieron con él. Por eso, el motivo de obtener ganancias se excluyó automáticamente de la lista de posibles causas. El investigador Krivin abordó este caso con entusiasmo, pero incluso él, un especialista experimentado, se quedó sin ideas. Ahora que Skvortsov estaba muerto, ya no representaba ningún peligro para Petrova. Sin embargo, Usov aún así se aseguró de que un guardia acompañara a su esposa en sus paseos y visitas al supermercado por si acaso. Sin embargo, 2 meses después, en agosto, volvió a ocurrirle una desgracia. Una noche, cuando Lera y el joven asignado como su guardaespaldas regresaban a casa, un automóvil particular frenó bruscamente frente a ellos. De él saltaron 2 jóvenes, y lo primero que hicieron fue derribar al muchacho. A su acompañante la empujaron a la fuerza dentro del coche, que inmediatamente arrancó. La encajera todavía recordaba a su favorita. A Eleonora la llevaron con uno de sus clientes habituales, Vadim Golshchuk, un empleado de la administración distrital de San Petersburgo. Amante de los clubes nocturnos y de las jóvenes atractivas, a quienes a menudo llamaba a su casa de campo para divertirse, Vadim finalmente sació el hambre que lo había atormentado durante mucho tiempo. Con otras coquetas que trabajaban en la encajera, sin duda la pasaba bien, pero con Lera experimentaba toda una gama de emociones especiales e inolvidables. Unos días después de aquella noche paradisíaca, la lujuria de Golshchuk se convirtió para él en una sentencia de muerte. Su cuerpo, con los pantalones ensangrentados, fue encontrado en el patio de una casa en la calle Decembristas. La bala en la zona de la ingle parecía burlarse de la víctima, recordándole la reciente sensación de dicha que fue reemplazada por el sufrimiento.
El investigador Krivin estaba desconcertado. 2 semanas después, unos transeúntes hicieron un hallazgo horrible en la avenida Statchik y era el cadáver de un hombre de apariencia caucásica. El maniático no abandonó su sello. Una bala le perforó el corazón a la víctima y la otra el bajo vientre. En el bolsillo de su chaqueta encontraron varias fotos de una mujer en las que mostraba sus encantos en diferentes poses. Ashot Khachatrian, con quien el tirador de Petersburgo tampoco se anduvo con rodeos, no pudo entregar esas fotos al siguiente cliente y la empresa encajera se quedó sin repartidor. Ahora sobre el escritorio de Krivin había 3 fotografías en las que los rostros de los hombres fallecidos le sonreían. Tras reflexionar, el investigador concluyó que tanto Skvortsov como Golshchuk podrían estar usando los servicios de chicas que supuestamente también les podía proporcionar Khachatrian. Así, los agentes de la policía de moralidad se sumaron a la investigación. Revisaron todos los videos en los que aparecían escenas de cama con las chicas, y en uno de ellos apareció un rostro familiar. Alexander Skvortsov se encontraba en los brazos de una hermosa rubia. Esta desconocida empezó a ser de gran interés para los investigadores y decidieron encontrarla a toda costa. Al principio, la búsqueda no daba ningún resultado, pero luego, tras recopilar información de las empleadas de los establecimientos íntimos y literalmente investigar todos los rincones de San Petersburgo, Krivin cosechó los frutos de su trabajo. Ahora el nombre de Eleonora Petrova también le era conocido. Se estableció vigilancia sobre la joven mujer y Lera seguía paseando con el niño sin preocuparse de que pudieran volver a meterla a la fuerza en un auto. Ahora ni Skvortsov, ni Khachatrian, ni siquiera Golshchuk representaban una amenaza para su familia. Los agentes a menudo la veían en compañía de Usov, quien la trataba con ternura y cariño, e incluso una vez le regaló un enorme ramo de flores. Sin embargo, desconocían su rol en la vida de esa mujer. Ahora él también comenzó a despertar interés entre los investigadores. ¿Quién es este joven? ¿Un amante, simplemente un conocido o la próxima víctima? Contrario a lo esperado, la siguiente víctima no fue Umsov, sino Ivakianu, ciudadano estonio. Su cadáver acribillado, hasta en la ingle, fue hallado en una cafetería de la ciudad. Ningún mesero pudo explicar con claridad lo ocurrido. Alguien se sentó a su lado, pero no parecieron notar nada raro en esa persona. Como la nueva víctima fue hallada en un área distinta de San Petersburgo, lejos de donde residían Lera y Usov, el investigador Krivin concluyó que la pareja no estaba implicada en los misteriosos decesos. Ya estaba a punto de despedirse de ellos para siempre, cuando de repente, revisando las últimas grabaciones de las cámaras hechas por el equipo de agentes, notó que el día anterior Usov llegó a casa no en su Mercedes negro, sino en otro auto. Esta vez, por motivos desconocidos, lo llevaron. A la mañana siguiente, el empresario también tomó un taxi por razones inexplicables. Krivin comenzó a indagar sobre la situación y supo que el Mercedes de Usov tuvo un accidente y estaba siendo reparado. Suspiró aliviado, pero la calma fue breve. Una sola frase del informe sobre el accidente automovilístico hizo que el corazón de Krivin latiera más rápido. El accidente ocurrió a solo 100 metros del lugar donde el desafortunado estonio encontró su muerte. E incluso la hora del incidente coincidía con la hora en que ocurrió el crimen. El investigador fue de inmediato al café, que ya había adquirido una triste fama entre los habitantes locales, y mostró la foto oficial de Usov. Ella, sin sombra de duda, confirmó que fue precisamente ese hombre quien se sentó junto a Ivakian durante la comida. Había suficientes pruebas para que al empresario de Tyumen le pusieran las esposas en las muñecas. Los investigadores no tuvieron que rogarle mucho al sospechoso para que confesara. Lo hice por Lera, declaró Usov con sinceridad. Primero se encargó de Skvortsov, averiguó la dirección donde vivía, fue por si acaso armado con una pistola y quería resolver el problema pacíficamente, pero no lo logró. Esperando al empresario que no estaba en casa a pesar de lo tarde que era, Usov por un momento se imaginó a su mujer en sus brazos. Eso fue horrible. Apenas Skvortsov apareció en la escalera, de inmediato se convirtió en un blanco para las balas. Igor le dio accidentalmente en la ingle y al darse cuenta no pudo evitar sonreír. La herida resultó simbólica. Después Usov se encargó de Golshchuk. Esa noche fatídica, cuando trajeron a Lera con él para recuperar el tiempo perdido, su guardaespaldas, aunque fue golpeado, aún logró memorizar las placas del auto que se alejaba. Para Usov no fue difícil encontrar al cliente fiel de la encajera y darle una lección mortal. El mismo destino le ocurrió a Khachatrian.
Usov entendió que había roto el acuerdo al repartir los contactos de Lera tanto a clientes que llevaban mucho tiempo esperando como a los nuevos. Uno de esos nuevos era el estonio Ivakiano. Él trabajaba como proxeneta en un burdel de San Petersburgo. Y, al recibir el número de la misteriosa belleza, cuyo talento ya le habían descrito con lujo de detalles, la llamó. Para su desgracia, el extranjero se topó con Igor Usov, aunque al principio pensó que en la línea estaba el proxeneta de Petrova. Acordaron verse en un café en Gachinskaya. Al encontrarse, Usov hizo su trabajo lacónicamente. El disparo que ya sonaba por octava vez en esta historia fue el final. En el invierno de 1998, el tribunal condenó a Igor Usov a 16 años de prisión. Él renunció a la última palabra y solo le pidió al investigador Krivin que ayudara a Lera y a su hijo que facilitara su mudanza de San Petersburgo a Murmansk para que ya no corrieran ningún peligro. Esa petición fue cumplida. Al poco tiempo, al exempresario y también prisionero le entregaron un casete con una grabación de video. En el video, Eleonora, sonrojándose y mirando ocasionalmente a la cámara, pide perdón y luego dice que ella y su hijo esperan mucho su regreso. Igor, comprendo tu sufrimiento actual. Te pido perdón por todo. Te amamos mucho. Te esperaremos, siempre lo haremos.